Se estima que más del 90% de Internet está oculto en la Deep Web, y entre esos millones de sitios desconocidos, algunos esconden secretos que jamás deberían ser revelados. Hace apenas un año, un hombre desapareció tras ingresar a uno de estos sitios, y lo último que se escuchó de él fue un grito desgarrador a través de su micrófono. La Deep Web es un laberinto digital lleno de sitios invisibles para el público común. Desde foros clandestinos hasta mercados ilegales, muchos aseguran que lo peor está en sus rincones más oscuros, donde el terror deja de ser solo una historia y se convierte en una realidad aterradora. Navegar en la Deep Web es como adentrarse en un bosque siniestro, donde cada clic podría llevarte a un lugar más oscuro y peligroso. Los más osados buscan tesoros digitales o información prohibida, pero pocos saben que podrían terminar encontrando algo mucho más peligroso. Vídeos perturbadores, experimentos humanos y criaturas digitalizadas son solo la superficie del horror. El verdadero reto no es solo encontrar el contenido, sino sobrevivir al encuentro. Cuentan las leyendas que en la Deep Web existe un sitio conocido como el Archivo Rojo, un lugar donde se almacenan grabaciones de rituales macabros y experimentos prohibidos. Uno de los casos más aterradores fue el de un usuario que, por curiosidad, accedió a un foro donde ofrecían un streaming en vivo de algo llamado El Observador. Mientras veía la transmisión, la cámara lentamente giró hasta enfocar la puerta de su propio apartamento. Y, desde ese momento, nunca más se supo de él. Uno de los relatos más aterradores es el de un grupo de amigos que, navegando en la Deep Web, encontraron una serie de coordenadas ocultas. Decidieron seguirlas por diversión, pero cuando llegaron al lugar, encontraron algo que no debería existir, un monitor que mostraba una transmisión en vivo, de ellos mismos en tiempo real. Y lo peor de todo, alguien o algo, desde el otro lado de la pantalla, comenzó a susurrar sus nombres. Después de aquella transmisión escalofriante, el grupo de amigos estaba en estado de shock. Nadie hablaba, todos miraban el monitor sin comprender cómo era posible que alguien o algo los estuviera observando en tiempo real. Intentaron convencerse de que se trataba de una broma o alguna clase de truco, pero había algo en esos susurros, en la forma en que el ambiente se había vuelto denso y cargado de tensión, que les impedía apartar la vista de la pantalla. Uno de ellos, Raúl, finalmente reaccionó y, con manos temblorosas, cerró la tapa del portátil que habían llevado con ellos. «Esto ya no es divertido», dijo con un tono entrecortado. Pero el daño estaba hecho. Algo en el aire había cambiado, y todos lo sentían. Decidieron que lo mejor era irse del lugar lo antes posible. El sitio donde las coordenadas los habían llevado era un edificio abandonado, medio en ruinas, ubicado en las afueras de la ciudad. Parecía ser el lugar perfecto para que alguien jugara una broma macabra, pero algo no encajaba. Mientras se alejaban del edificio, una sensación inquietante los envolvía, como si no estuvieran solos, como si algo o alguien los estuviera siguiendo. El camino de regreso al coche se hizo más largo de lo que recordaban. El silencio entre ellos solo era interrumpido por el crujir de las ramas bajo sus pies y el viento que soplaba entre los árboles. Paula, la más nerviosa del grupo, volteaba constantemente a ver detrás de ellos, como si esperara ver algo moverse entre las sombras. «Siento que nos están mirando», murmuró, pero nadie quiso responderle. El miedo ya era palpable. Cuando finalmente llegaron al coche, todos subieron apresuradamente, con la intención de alejarse lo más rápido posible de aquel lugar. Raúl, quien estaba al volante, giró la llave, pero el motor no encendió. «Vamos, no puede ser ahora», masculló, intentando calmarse mientras volvía a girar la llave. Nada. El silencio que siguió fue insoportable, todos contenían la respiración. De repente, el teléfono de uno de ellos, Marcos, comenzó a sonar. Lo miraron sorprendidos, pues no había señal en esa zona desde que llegaron. Era una videollamada, pero el número era desconocido. Con manos temblorosas, Marcos aceptó la llamada y la pantalla se iluminó con la imagen de alguien que no esperaban ver, era la transmisión en vivo de ellos dentro del coche.
Pero lo más aterrador no era eso, sino que detrás de ellos, a través de la ventana trasera, se podía ver una figura oscura, inmóvil, observándolos desde la distancia. ¿Qué demonios es eso?, gritó Paula, mientras todos volteaban al unísono para mirar por la ventana. No había nada allí. La figura que habían visto en la pantalla no estaba físicamente detrás del coche, pero eso solo hizo que el miedo creciera aún más. «Apaga el teléfono, Marcos», ordenó Raúl, casi gritando. Pero antes de que Marcos pudiera reaccionar, la voz al otro lado de la llamada comenzó a hablar. Era un susurro, apenas audible, pero lo suficientemente claro para entender las palabras: «No pueden escapar». De repente, el teléfono se apagó solo, y el coche, sin ninguna advertencia, encendió por fin. Raúl no lo pensó dos veces y aceleró. El chirrido de las llantas contra la grava resonó mientras el coche se alejaba a toda velocidad de aquel lugar maldito. Pero el alivio de estar en movimiento fue breve. A medida que se internaban en la carretera solitaria, el ambiente dentro del coche se volvía cada vez más tenso. Paula empezó a respirar con dificultad, aferrándose al asiento delantero. «Esto no está bien», murmuraba una y otra vez, mientras los demás intentaban calmarla. La radio del coche, que había estado apagada, de repente comenzó a emitir estática. Raúl intentó apagarla, pero no respondía. La estática crecía en volumen, y entre el ruido, comenzaron a distinguirse fragmentos de una conversación, pero no era cualquier conversación. Eran sus voces. Se escuchaban claramente, hablando del momento exacto en que habían llegado al edificio abandonado, de lo que habían visto, e incluso de lo que cada uno estaba pensando en ese instante. «Esto es imposible», dijo Marcos, su rostro pálido de terror. Paula empezó a llorar, incapaz de soportar la presión. En medio de la estática, la voz que ya habían escuchado en la videollamada volvió a surgir. Esta vez era más clara, más fuerte, y decía algo que los congeló a todos: «Ya están marcados. No hay retorno». De repente, la radio se apagó. El silencio dentro del coche era ensordecedor, roto solo por la respiración agitada de todos. A lo lejos, comenzaron a divisar las luces de la ciudad, una señal de que estaban dejando atrás aquel lugar maldito. Pero el alivio que sintieron duró solo unos segundos, porque entonces Raúl notó algo extraño en el espejo retrovisor. Allí, en el asiento trasero, donde no había nadie sentado, una sombra se movía. Raúl sentía que el volante temblaba en sus manos, pero el temblor no provenía del coche. Era su propio miedo, mezclado con la adrenalina, el que lo hacía temblar mientras miraba, de reojo, el espejo retrovisor. La sombra estaba allí, apenas perceptible, pero era real. Al principio, pensó que tal vez era su mente jugándole una mala pasada, pero cuando vio que Marcos, sentado en el asiento del copiloto, también la notaba, el pánico comenzó a aferrarse a él como un nudo en el estómago. «Lo estás viendo, ¿verdad?», susurró Marcos, su voz apenas audible. Raúl asintió lentamente, sin apartar la vista de la carretera. Sabía que si la sombra era real, entonces mirar directamente podría significar enfrentarse a algo que no quería enfrentar. El coche avanzaba rápidamente por la carretera desierta, pero la sombra no se movía, solo estaba allí, en el asiento trasero, como si aguardara. Paula, que aún lloraba en silencio, notó la tensión en los dos chicos del frente. «¿Qué pasa?». «¿Qué están viendo?», preguntó con voz temblorosa, mientras se giraba lentamente hacia el asiento trasero. Su grito fue inmediato y desgarrador. «¿Qué es eso?». «¿Qué es eso?», gritó mientras intentaba alejarse lo más posible, golpeando las puertas con desesperación. Los otros dos, que estaban en el asiento trasero con ella, comenzaron a moverse nerviosamente, tratando de entender qué estaba sucediendo. Uno de ellos, Carlos, giró la cabeza para ver lo que había detrás, pero lo único que encontró fue oscuridad. «No hay nada, Paula. Cálmate». Pero Paula no podía calmarse. Seguía gritando, apuntando hacia el asiento vacío, su rostro pálido y desencajado.
Está ahí. ¿No lo ven? Está ahí. Raúl decidió no mirar. Sabía que si confirmaba lo que Paula estaba viendo, todo empeoraría. Pisó el acelerador, rezando porque las luces de la ciudad aparecieran más rápido. Pero lo más perturbador no era la sombra en el asiento trasero. Lo más inquietante era lo que empezaba a escucharse, lentamente, como un eco lejano, susurros. Eran voces, pero no cualquiera. Eran sus propias voces. Parecían venir desde lo más profundo de la oscuridad, repitiendo lo que ya habían dicho momentos antes. No hay nada. Cálmate. Lo estás viendo, ¿verdad? Las palabras eran idénticas, pero el tono estaba distorsionado, como si algo o alguien estuviera tratando de imitar sus voces, pero fallando en el intento. Los susurros se entremezclaban, cada vez más rápidos, más frenéticos, hasta que no pudieron soportarlo más. «Apaga la radio», gritó Carlos desde atrás, aunque todos sabían que la radio no estaba encendida. Raúl golpeó el botón con fuerza, aunque eso no cambió nada. Las voces seguían, cada vez más intensas, como si el mismo coche estuviera reproduciendo su miedo. Fue entonces cuando el coche comenzó a temblar, un pequeño sacudón al principio, como si hubieran golpeado algo en la carretera. Raúl intentó controlarlo, pero el temblor empeoraba, haciendo que las ruedas patinaran ligeramente sobre el asfalto. «¿Qué pasa ahora?», murmuró Marcos, mirando a Raúl con una mezcla de pánico y desesperación. Las luces de la ciudad estaban cerca, tan cerca que casi podían sentir la seguridad que ofrecían. Pero algo no iba bien. Raúl podía sentirlo en los huesos. El coche seguía temblando, pero ya no era solo un problema mecánico. Había algo más. De repente, la carretera que antes parecía recta y familiar comenzó a distorsionarse. Las luces que antes habían sido un faro de esperanza empezaron a titilar, apagándose una por una en la distancia. El paisaje, que debió haber sido conocido, se oscureció como si estuvieran entrando en un túnel infinito. Raúl pestañeó, convencido de que era una ilusión, pero el camino frente a ellos simplemente desapareció. «No puede ser», gritó Paula, golpeando la ventana con desesperación. «Estábamos casi allí. No puede desaparecer así». Pero la ciudad que antes habían visto claramente se desvanecía en una negrura impenetrable. Marcos intentaba mantenerse calmado, pero había un brillo de terror en sus ojos. «Raúl, sigue conduciendo, no pares. Sea lo que sea, tenemos que seguir». Raúl asintió, aunque sus manos temblaban al aferrarse al volante. Pisó el acelerador una vez más, tratando de ignorar el creciente vacío frente a ellos. Pero la carretera, el mundo a su alrededor, ya no parecía real. Todo se volvía borroso, y las voces, los susurros distorsionados, se volvían insoportablemente fuertes. Y luego, sucedió. En medio de la oscuridad, algo apareció frente al coche. Algo grande, inmóvil, una figura negra que no pudieron evitar. Raúl giró el volante bruscamente, pero no fue suficiente. Sintió el impacto como un golpe sordo en el pecho, y el coche salió de control, girando violentamente en la carretera hasta que todo se detuvo. El silencio que siguió fue abrumador. Nadie se movió. El coche había quedado de lado, con los neumáticos aún girando lentamente. Raúl, respirando con dificultad, abrió los ojos lentamente, intentando orientarse. El parabrisas estaba destrozado, y el aire estaba lleno de polvo y miedo. «¿Están todos bien?», murmuró débilmente, aunque temía la respuesta. Pero antes de que alguno de ellos pudiera contestar, el sonido de pasos se escuchó fuera del coche. Pasos lentos, pesados, que se acercaban. El sonido de los pasos era lento, arrastrado, como si algo deliberadamente se acercara a ellos. Raúl, con el corazón latiéndole en la garganta, intentó moverse, pero un dolor agudo recorrió su costado. Apenas podía respirar. A su alrededor, los otros comenzaban a reaccionar.
Paula lloraba en silencio, su rostro cubierto de polvo y pequeñas heridas, mientras Marcos intentaba desabrocharse el cinturón con manos temblorosas. ¿Qué fue eso?, murmuró Carlos, desde el asiento trasero, su voz apenas un susurro, cargada de miedo. Nadie respondió. Las miradas de todos estaban fijas en la ventanilla del coche, donde las sombras afuera comenzaban a moverse. Los pasos se detuvieron, pero la sensación de que algo estaba justo al otro lado del coche era innegable. Raúl, haciendo un esfuerzo sobrehumano, extendió la mano hacia la puerta para intentar abrirla. El metal crujió cuando la empujó, pero no cedía. El coche estaba volcado de lado, atrapando la puerta contra el suelo. Intentó calmar su respiración mientras los otros comenzaban a murmurar en pánico. «Tenemos que salir de aquí, tenemos que salir de aquí», repetía Marcos como un mantra, mientras intentaba forzar la puerta del copiloto. De repente, el sonido de un golpeteo suave, como uñas contra vidrio, los paralizó a todos. Venía de la ventanilla rota, justo al lado de Paula. Ella se encogió contra el asiento, cerrando los ojos con fuerza, incapaz de enfrentarse a lo que fuera que estuviera fuera. Marcos fue el primero en hablar, su voz baja pero urgente. «Raúl, dime que tienes el teléfono. Necesitamos ayuda, ya». Raúl no contestó de inmediato. Sacó su teléfono del bolsillo, pero la pantalla estaba rota, destrozada en el accidente. «No funciona», dijo con una mezcla de frustración y desesperación. Los otros intentaron revisar los suyos, pero el resultado era el mismo, ningún dispositivo funcionaba. Era como si algo, una fuerza invisible, hubiera decidido que estaban completamente aislados, a merced de lo que fuera que los acechaba. Los susurros comenzaron de nuevo. Esta vez eran más claros, más definidos. No eran los mismos ecos distorsionados de antes, pero lo que escuchaban era peor, alguien, o algo, estaba repitiendo sus nombres, uno por uno. Raúl. Marcos. Paula. Carlos. La voz era femenina, suave pero gélida, como si proviniera de los rincones más oscuros de sus miedos. Y lo peor de todo, parecía venir desde dentro del coche. Paula finalmente rompió su silencio con un grito ahogado. «¿Qué quiere de nosotros?». Sollozaba mientras se aferraba a los restos del asiento delantero, temblando incontrolablemente. Raúl intentó calmarla, pero las palabras se le atoraban en la garganta. Fue entonces cuando lo vieron. A través de la ventanilla del coche, en la oscuridad que los rodeaba, una figura alta, encapuchada, se materializó lentamente. Su forma era borrosa, como si estuviera hecha de sombras, pero había algo en ella que hacía imposible apartar la mirada. No tenía rostro visible, solo una mancha oscura donde deberían estar los ojos. Pero sabían que los estaba observando. Marcos intentó abrir la puerta con más desesperación, forzando el seguro, pero todo seguía trabado. «Tenemos que salir de aquí, ahora», gritó, su voz llena de pánico. Raúl, a pesar del dolor que sentía en el cuerpo, decidió intentar algo más. «El parabrisas está roto», murmuró mientras extendía la mano hacia los fragmentos que aún quedaban. Si podían romperlo por completo, tal vez podrían arrastrarse fuera. Marcos asintió, entendiendo su plan, y juntos comenzaron a golpear el cristal restante con los pies, tratando de crear una salida. Mientras lo hacían, los susurros aumentaban, ahora más rápidos, más intensos, como si las sombras se estuvieran impacientando. «No escapen, no se vayan», repetían las voces, cada vez más cercanas. Finalmente, con un esfuerzo conjunto, lograron romper lo que quedaba del parabrisas. «Rápido, salgan», ordenó Raúl, aunque todos ya estaban en movimiento. Marcos fue el primero en arrastrarse a través del hueco, seguido de Carlos. Paula dudó por un momento, aterrorizada de lo que podría estar afuera, pero al final el miedo a quedarse dentro fue mayor. Raúl fue el último en salir, sintiendo un dolor punzante en el costado mientras se arrastraba a la oscuridad exterior. Pero afuera no era mejor.
El aire estaba denso, cargado de algo que no podían ver, pero que sentían. Las luces de la ciudad, que antes habían parecido tan cercanas, ya no estaban. En su lugar, todo estaba cubierto por una oscuridad tan absoluta que parecía tragarse el mundo entero. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Paula, su voz apenas un susurro mientras se aferraba al brazo de Raúl. Nadie sabía la respuesta. Lo único que podían hacer era alejarse del coche, intentar caminar por la carretera hasta encontrar alguna señal de vida. Pero con cada paso que daban, la sensación de ser observados se intensificaba. Y entonces, los pasos comenzaron de nuevo. No los suyos, sino otros, más pesados, más cercanos. No podían ver de dónde venían, pero lo sabían, no estaban solos. Las sombras se movían a su alrededor, y la figura encapuchada que habían visto antes ahora lo seguía a una distancia peligrosa. Raúl intentó mantener la calma. «Sigan caminando», dijo, aunque su voz traicionaba su propio miedo. Pero mientras avanzaban por la oscura carretera, el sonido de los pasos se hacía más fuerte, más cercano. De repente, Marcos se detuvo. «¿Lo escuchan?», dijo, con los ojos abiertos de par en par. Todos se quedaron quietos, conteniendo la respiración. Había algo más que los pasos. Era una voz, no los susurros que los habían atormentado antes, sino una voz clara y firme, proveniente de la oscuridad. No deberían haber entrado a la Deep Web. Raúl sintió un escalofrío recorrer su espalda al escuchar las palabras provenientes de la oscuridad. No deberían haber entrado a la Deep Web. Era un susurro aterrador, lleno de una amenaza implícita. La voz, aunque suave, tenía un peso que parecía comprimir el aire a su alrededor. Todos se detuvieron en seco, congelados por el miedo. «¿Quién está ahí?», gritó Marcos, su voz temblando mientras buscaba en la penumbra. Pero no hubo respuesta. El sonido de los pasos se había detenido, y la presencia que los había estado siguiendo parecía haber desaparecido. Paula, con los ojos llenos de lágrimas, se acercó a Raúl. «¿Qué hacemos ahora? ¿Por qué no encontramos ayuda? ¿Por qué no hay nada en esta maldita carretera?». Raúl intentó calmarla, aunque su propia mente estaba nublada por el pánico. «No lo sé. Solo tenemos que seguir adelante. Si nos quedamos aquí, no tenemos ninguna posibilidad». Marcos asintió, tratando de mantener la esperanza. «Vamos, sigamos. Tal vez encontremos una señal o algún tipo de luz. Algo que nos indique que estamos cerca de algo». Con los corazones acelerados y los sentidos al máximo, comenzaron a caminar por la carretera desierta. Cada sombra parecía moverse, cada sonido parecía amplificarse. La sensación de estar siendo observados se intensificaba con cada paso que daban. Era como si la oscuridad misma estuviera viva, esperando para devorarlos. Los minutos se convirtieron en horas mientras avanzaban lentamente, el miedo acumulándose en sus corazones. Cada vez que creían ver una luz en la distancia, resultaba ser solo una ilusión. La carretera parecía interminable, y la sensación de desesperanza comenzaba a crecer. Paula estaba completamente exhausta, sus fuerzas flaqueaban. «No puedo más, necesito descansar». «No, Paula, no podemos detenernos», dijo Raúl, su propia voz llena de preocupación. «Debemos seguir adelante. Si paramos ahora, nunca saldremos de aquí». De repente, el aire comenzó a cambiar. La temperatura descendió bruscamente, y un viento helado comenzó a soplar. El grupo se acurrucó juntos en un intento de calentarse, pero el frío era penetrante, como si la misma oscuridad estuviera absorbiendo su calor. Un sonido extraño comenzó a llenar el aire, un murmullo incesante que parecía provenir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Era como si algo estuviera tratando de comunicarse con ellos, pero el mensaje se perdía en la cacofonía de susurros y gritos lejanos. Carlos, que había estado en silencio durante gran parte del viaje, de repente habló. «He estado pensando, ¿y si todo esto es una trampa, que si alguien, o algo, nos está guiando hacia aquí?» «No puede ser», dijo Marcos.
Si alguien quisiera atraparnos, ya lo habría hecho. Tal vez simplemente estamos perdidos. El grupo continuó avanzando, la esperanza de encontrar una salida casi agotada. El murmullo se hacía más fuerte, como si las voces estuvieran cada vez más cerca. La sensación de angustia era palpable, y cada sombra parecía tener una forma más amenazante. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, encontraron un pequeño desvío a un lado de la carretera. La señal estaba casi completamente corroída y oscurecida por el tiempo, pero Raúl pudo distinguir algunas palabras: refugio. 2 kilómetros. Podría ser nuestra única opción, dijo Raúl. Vamos a seguir esta señal. Quizás encontramos algo que nos ayude. El grupo tomó el desvío y comenzó a caminar por un sendero estrecho y cubierto de vegetación. El sendero se hacía cada vez más oscuro y angosto, y el murmullo de las voces parecía intensificarse. La presión en el aire era palpable, como si estuvieran siendo arrastrados por una fuerza invisible. Mientras avanzaban, comenzaron a notar luces parpadeantes en la distancia. Eran luces tenues, como si provinieran de una casa o un edificio. Con renovada esperanza, aceleraron el paso, deseando que fuera un refugio y no una ilusión. Al llegar al final del sendero, se encontraron frente a una antigua cabaña de madera. El edificio estaba desgastado y parecía abandonado, pero las luces parpadeantes provenían de adentro. El grupo se miró entre sí, la desesperación en sus ojos. No había otra opción. Tenían que entrar. Raúl empujó la puerta principal, que chirrió y se abrió lentamente. El interior estaba oscuro y lleno de polvo, pero había una tenue luz que iluminaba el lugar. A medida que entraban, notaron una serie de mesas y sillas esparcidas por la sala, con papeles y objetos antiguos desordenados. De repente, una voz resonó en el interior. Era la misma voz que habían escuchado antes, pero esta vez más clara, más definida. Finalmente, han llegado. El grupo se quedó paralizado, mirando hacia la fuente de la voz. En una esquina de la sala, una figura encapuchada apareció, su presencia abrumadora. La figura se movió lentamente hacia ellos, sus pasos resonando en el suelo de madera. ¿Qué quieren de nosotros?, gritó Raúl, su voz llena de desesperación. La figura encapuchada se detuvo frente a ellos, su rostro aún oculto en las sombras. Ustedes han cruzado un umbral que no debían haber cruzado. La Deep Web tiene sus guardianes, y han sido seleccionados para pagar el precio. Paula dio un paso atrás, temblando. No. No entendemos. Solo queríamos salir de aquí. La figura levantó una mano, señalando hacia una serie de viejas cámaras y monitores en la esquina de la sala. Las imágenes en las pantallas mostraban el grupo caminando por el sendero, su desesperación y miedo capturados en detalle. Este es su juicio, dijo la figura, su voz fría y distante. Han invadido lo que no debían, y ahora enfrentan las consecuencias. Con cada palabra, la oscuridad alrededor de la cabaña parecía intensificarse, envolviendo al grupo en un manto de terror. El lugar se llenó de una presión creciente, como si el aire mismo estuviera siendo succionado. Los susurros volvieron a llenar el ambiente, más intensos que nunca, como si la cabaña misma estuviera viva con la energía de la Deep Web. Raúl miró a sus amigos, sus ojos llenos de miedo y determinación. Tenemos que encontrar una forma de salir de aquí. No podemos quedarnos. Pero mientras intentaban pensar en un plan, la figura encapuchada levantó un objeto en sus manos. Era un antiguo libro, con una cubierta de cuero desgastada. Comenzó a leer en voz alta, palabras en un idioma desconocido, mientras el grupo se sentía cada vez más atrapado por una fuerza invisible. El libro parecía brillar con una luz propia, y las sombras en las paredes comenzaron a moverse, tomando formas inquietantes. La atmósfera se volvía cada vez más densa, más opresiva, mientras las voces susurrantes se volvían cada vez más frenéticas. Estamos en problemas, dijo Marcos, su voz apenas audible. Tenemos que hacer algo. Pero antes de que pudieran actuar,
La figura encapuchada levantó las manos hacia el cielo y una luz cegadora llenó la sala. Todo a su alrededor comenzó a distorsionarse, las paredes se movían y el suelo parecía desmoronarse bajo ellos. El grupo gritó, atrapado en una pesadilla en la que la realidad se estaba desmoronando. La luz envolvió todo, y el tiempo mismo parecía detenerse. La cabaña, la figura encapuchada, y todo lo que conocían se desvaneció en un torbellino de oscuridad y luz, dejando solo un eco de sus gritos en el vacío. Lo último que sintieron fue una inmensa sensación de caída, como si estuvieran siendo arrastrados hacia un abismo sin fin. Entonces, todo se volvió negro, y el silencio se apoderó del lugar. Las voces, los pasos, y la figura encapuchada desaparecieron, dejando solo el eco de una advertencia: no deberían haber entrado a la Deep Web. El grupo estaba ahora en la más absoluta oscuridad, sin saber qué les depararía el próximo capítulo de su aterradora experiencia.